Te damos gracias en el nombre de Jesucristo por la oportunidad de tener una Biblia, de poder leerla, meditarla, explicarla y tomar la decisión de ponerla por obra. Te pedimos, Dios, que obres en nuestro corazón, que eso es lo difícil, que nuestro corazón cambie, pero Señor, para ti no hay nada imposible. Te rogamos, Señor, que trabajes en nuestras vidas, cada día haciéndonos más y más semejantes a ti y cumplir tu voluntad. Te pedimos por aquellos hermanos que por alguna razón no pueden venir, tú conoces las causas, permite que ellos sigan fieles a ti, que donde quiera que estén sean buen testimonio, Señor, de tu reino, Señor. Úsalos a ellos y nútrenos, Señor, a nosotros que estamos aquí y a los que podrán ver esta predicación también. Te suplicamos que seas tú glorificado en todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero iniciar reflexionando un poquito acerca de que las personas hablamos, todos hablamos. Las personas que no hablan se les dice mudos, porque no hablan. Y todos hablamos, pero tenemos que aprender a qué hablar, los que hemos sido ganados por Cristo, les hemos entregado nuestra vida a Cristo, le hemos dicho a Cristo, ven y ven a mi corazón, tú gobierna mi vida, sé mi Señor y mi Salvador. No es solamente el decirlo una vez, esa es la santificación inicial, sino la santificación progresiva, que significa todos los días, quiero que Dios siga hablando a mi vida y yo poder hablar de ti. Y en una ocasión hablaron con los discípulos y los juzgaron porque quebrantaban la tradición de los ancianos, porque no se lavaban las manos cuando comían pan. Y bueno, Jesús les dijo que no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, eso contamina al hombre. Y bueno, se enojaron los discípulos, se enojaron. Y les vuelve a decir, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado a la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale y eso contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Todas estas cosas contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Y quiero enfatizar acerca del corazón salen los malos pensamientos. Para que una persona hable, tiene que pensar. Y cuando decimos pensar, pues tiene que sentirlo también. Y va a elaborar en el lenguaje que hablamos algunos argumentos. Pero ¿dónde están anidados los pensamientos? En nuestra parte más interior. Y no sé si ustedes han visto personas que se les salen las malas palabras, que por alguna razón se enojan y luego disparan unas malas palabras. Y si está por ahí algún cristiano, dice, ay, perdón, se me salió. Y son personas que tienen amarradas las palabras, que las hablan cuando no hay ningún cristiano y que las hablan sueltamente cuando no. Y eso sucede. No es el hecho de amarrar las palabras, sino simplemente ya no cultivar esas malas palabras, echarlas para afuera. Y entonces de lo que vamos a hablar es de Cristo. Hablemos de Cristo en el poder de Dios. Bueno, y el que es mecánico habla de mecánica, el que es albañil de albañilería, el que es médico de medicina, el ingeniero de las obras de construcción y todo eso. El que es campesino habla del campo, el que es ganadero, etcétera. Pero el que es cristiano, ¿de qué debe de hablar? De Cristo. Y no se hay tiempo para eso. A mí me dijeron una vez, dijeron, ¿por qué siempre has de hablar de Jesucristo? ¿Por qué donde quiera metes tu cuchara y empiezas a hablar de Jesucristo? ¿Luego acaso no te puedes aguantar? Y alguna vez me dijeron, tú haces aguadas las fiestas. Pues es que hablemos de Jesucristo en el poder de Dios y tenemos que hablar porque la palabra de Dios es la única que puede transformar
a las personas. Si yo hablo de chistes, los hago reír un rato. Y no se van a cambiar, no van a cambiar sus vidas. Hablemos de Cristo en el poder de Dios. En la época de Jesús y Pablo había diversas culturas, la griega, la romana, la judía y otras más, pero ninguna logró regenerar al mundo a pesar de su mucho conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Hay personas que tienen una religión y esa religión no los transforma, no cambia sus vidas, no están siendo cambiados. Y les voy a decir algo que escuché esta semana para que ustedes piensen. Dos personas se juntaron y una le dijo a la otra: yo sé muchísimo de la Biblia, pregúntame lo que quieras. Y el otro le dijo: ¿de veras sabes mucho? Sí. A ver, empieza a decirme qué dice Génesis y luego síguele, a ver si es cierto que sabes mucho. Entonces la persona empezó a decir de memoria: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y siguió diciéndolo de memoria. Cuando llevaba 1 hora y cuarto, más o menos, le dice: sí, pues ya vi que sabes mucho de la Biblia. Le dice: ¿cómo es que sabes tanto? Le dijo: pues es que me gusta leer y aprendo mucho. Entonces le dijo: ¿Y cómo le haces? ¿Y cómo? ¿Dónde te reúnes o qué? Dice: no, yo soy ateo. ¿Entendieron? Hay personas que saben mucho de la Biblia, pero su vida no es transformada. Siguen sin creer en Dios. Y si una persona lee mucho de la Biblia y su vida no se transforma, entonces hay un abismo entre lo que es y lo que debe ser. Entonces uno no se sorprende. Al principio yo me sorprendía de personas que empezaban a venir a la iglesia y eran muy buenos para aprender de memoria las cosas, y yo me sorprendía, decían: pues ¿qué tanto rápido aprenden? Pero el problema no era ese, eso era maravilloso, sino cuando dejaban de venir porque ya estaban divorciándose o estaban teniendo problemas muy, muy serios. Y si entonces, ¿de qué sirve saber mucho? Bueno, tenemos que hablar de Cristo en el poder de Dios. John Stott, en un libro que se llama El cristianismo contemporáneo, voy a leer lo que textualmente escribió. Pablo no temía admitir que tenía miedo. Cierto es que era dueño de un intelecto poderoso y una personalidad fuerte, y que había dedicado esos poderes a Cristo, pero al mismo tiempo era físicamente débil, emocionalmente vulnerable. Según la tradición, su aspecto no impresionaba grandemente. Sus críticos decían que era de presencia corporal débil y de palabra menospreciable. Agregado a esto, al parecer alguna enfermedad le había afectado la vista y lo había desfigurado, llamado el aguijón de la carne. Por lo demás, era consciente de la impopularidad de su evangelio, de la oposición que despertaría en Corintio y en consecuencia el costo a ser fiel al mismo evangelio. Entonces Pablo tenía muchísimo conocimiento también, pero no se aferró a eso. Él escuchó el mensaje de Cristo por el llamado que le hizo, lo estudió, lo meditó y lo empezó a vivir. Y también para nosotros es posible que si tuviéramos el deseo de reprender a cualquier cristiano que dijera: tengo miedo de compartir a Jesucristo en esta sociedad actual con gran diversidad de conocimiento, diciéndole: a ver, tú que eres cristiano, si estás lleno del Espíritu Santo, no deberías tener miedo. Contrólate, cobra valor, sé fuerte y valiente.
Así tendríamos ganas de decirle. Sin embargo, hoy descubriremos que no nos debemos basar para compartir a Jesucristo en nuestras emociones, nuestra fortaleza, nuestro conocimiento, a pesar de que tengamos miedo. Debemos predicar o hablar de Cristo en el poder de Dios. Algunas veces, platicando, le dicen a alguien: hey, tú, háblale de Cristo a él. Y si se lo dijeran ustedes, su reacción sería: con mucho gusto, voy a hablarle de Cristo. Y hablarían de Cristo. Pero muchas veces también hay personas que dicen: no, yo no. Háblale al pastor, dale el teléfono del pastor para que el pastor le hable. O a otros de los hermanos que están cerca de él. Hermanos, el evangelio no tiene que ser o escondido o ignorado. Por eso tenemos que hablar de Cristo. Y por eso estamos el poder de Dios. Ahora, vamos a ver que hay una base bíblica en 1 Corintios que acabamos de leer, 1 Corintios 2, 1 al 5, y dice así: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas, noten, de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Bueno, cuando se escribe este pasaje, en el anterior, que es 1 Corintios 1, 18 al 31, que ustedes lo van a leer en su casa, se habla ahí Cristo, poder y sabiduría de Dios. Entonces nosotros no tenemos un mensaje propio. En la universidad no nos dijeron cómo predicar a Cristo. En ninguna escuela, y más ahora, están permitiendo que se hable de Jesús. Ahora hay que hablar de todo. De la diversidad. Los citan a talleres que imparten personas que tienen otra visión de la sexualidad. Y tienen que ir. Y el cristiano tiene que ver. Y tiene que callar. Porque debe respetar. Y dicen que tengamos tolerancia. Sin embargo, ¿cuántos de los cristianos en un medio así podemos levantar la mano y decir: yo tengo otra posición? Tengo un mensaje que decirles. Jesucristo es el que transforma las vidas para que verdaderamente sean no solamente felices en esta tierra, sino, aunque sufran, tengan la seguridad de la vida eterna. ¿Cuántos cristianos podemos levantar la mano y decir: yo quiero hablar? ¿Y cuántos somos muy conciliadores y decimos: guarda silencio, este no es un lugar para predicar? Y ese es el mensaje de hoy. ¿Por qué Pablo explica ahí: hermanos, cuando fui a vosotros, pues fue para anunciarles el testimonio de Dios? El mensaje que traía él por compartir era el mensaje, el testimonio de Dios. Y luego dice: no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Si ustedes quieren saber de alguien que estudió muchísimo, ese es Pablo. Sabía varios idiomas. Había estudiado mucho. Pero cuando él va a anunciar, no va con la sabiduría que tenía, formado en la escuela de Gamaliel. Él no tenía esa visión. Una vez que él cree en Cristo, va a anunciar el testimonio de Dios. Dice aquí, en el verso número 2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna,
sino a Jesucristo y a este crucificado. Me propuse compartirles a Jesucristo y este crucificado. Miren, hermanos, el mensaje de Jesucristo es un mensaje que tiene el poder de cambiar las personas. Y les voy a decir por qué. Porque nosotros, todos, somos pecadores. Todos hemos fallado en alguno de los 10 mandamientos y no en más. Y la paga del pecado, la desobediencia a esos, es el infierno. Entonces, cuando tú escuchas eso y escuchas que Dios nos ama y que nos ama de tal manera que envió a su Hijo Jesucristo y que Él pagó en la cruz por tus pecados, por mis pecados, y tú dices, ¿qué tengo que hacer para recibir esa salvación? Es necesario arrepentirte, pedir perdón y abandonar esa vida de pecado. Y eso se le llama conversión. Pero ahora las iglesias no están pidiendo conversión, están pidiendo pásala bien, pásala bien, pásala bien. El mensaje de Jesucristo es el que transforma a las personas. Y Pablo dijo, no voy a ir con excelencia de palabras o de sabiduría. Y desde ahí ya todos estamos parejitos. Porque el que es maestro aquí o maestra, el que ha estudiado maestría, doctorado, el que está haciendo mucho conocimiento, no tiene ninguna diferencia con un cristiano que tan solo fue a la primaria y que a veces ni la terminó. Con respeto y cariño recordamos a Justino, vendedor de elotes, que se convirtió de siembra ilícita. Entregó su vida a Jesús. Y él se subía a este lugar y dirigía y decía la palabra de Dios de memoria y la sostenía con su vida. Dios no quiere personas ignorantes, pero tampoco quiere personas superdotadas. Dios quiere que seamos como Pablo, proponernos a ver a Jesucristo y a este crucificado. Vamos a ver 1 Corintios 1:24 y dice así, fíjense, mas para los llamados, así judíos como griegos, dice ahí, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, cuando vamos a hablar de Jesucristo, vamos a hablar del poder de Dios y de la sabiduría de Dios, que nadie nos puede salvar. No hay otra enseñanza más valiosa que esa. Ni el dinero, ni los estudios, ni la fama, ni la política, nada. Entonces, uno tiene que pensar, cuando hablo de Cristo, voy a hablar en el poder de Dios y del poder de Dios. Y yo tengo que decir qué respeto, qué gusto, qué emoción. Por eso Pablo dice el verso 3, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y uno pensaría, ¿por qué debilidad? ¿Por qué temor y por qué temblor? Porque él no quería que las personas pusieran su mirada en él y le creyeran a él, que creyeran a Cristo, que se entregaran a él. Y él quería sentirse débil. Él no quería, como algunos pretenden ser superiores a todos los demás. No, él tenía debilidad y deseos con mucho respeto de hacer bien la misión de predicar el Evangelio. Por eso dice en el verso 4, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que la persuasión es una cosa que usamos los humanos. Me encanta la persuasión, verlas
y analizar los que quieren persuadirnos. Eso es convencernos. Tú tienes necesidad de comprar algo y el que lo vende te quiere convencer a que lo compres. Y si no te pones listo, terminas comprándolo. Tienes que examinar lo que dice contra lo que tú quieres. Tienes que evaluar las cosas y no tienes que tomar una decisión rápida. Y los que persuaden en la mercadotecnia lo hacen de manera humana y sabia. Una de las reglas para sacarte el dinero de la bolsa es convencerte que tú mismo se lo des con mucha alegría y te den cualquier cosa. Es la habilidad para que una persona, gracias, ceda a lo que cree por convencimiento. Dice, yo no fui a convencerlos con mi predicación persuasiva humana y sabia, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que el poder de Dios se nota en el que lo predica. Entonces imagínense una persona que habla que Dios es amor. Ese que está predicando es amor. Que dice que Dios es justicia. Ese que lo está predicando es justo. El que dice que Dios es el Rey de todas las cosas es aquel que dice, mis cosas están al servicio de Dios. Entonces lo que está la persona predicando, la persona lo está viendo, el poder de Dios actuando en la persona. Y si hablamos del amor, es una persona que vive amando. Y si hablamos del perdón cristiano, es una persona que perdona. Imagínense, hermanos. Por eso la predicación transformó y sigue transformando a las personas. En esta congregación vino una persona una vez, 2 personas si están aquí presentes el día de hoy, a ver qué le había pasado a su hermano. Porque su hermano había dejado de tomar. Porque su hermano lo habían operado de los dos ojos, uno primero y luego el otro de la catarata y veía. Porque su hermano se había bañado. Porque su hermano venía aquí. Y vinieron y dijeron, ¿qué es lo que le pasó a él? Y algo que me gustó mucho y recuerdo con mucho cariño es que dijo la persona, lo que le pasó a él, quiero que me pase a mí. Y quisiera decirles que ni siquiera tenía, no sé si tenía secundaria, yo no sé, pero su vida había sido transformada, que predicaba con su transformación. Dios obra por su palabra, cambiándonos a nosotros. Si yo voy a hablar de Cristo, tengo que vivir lo que creo y lo que estoy enseñando. Por eso dice, con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Oigan, escuchen esto. ¿Por qué seguir a personas y creerle a personas que hablan una cosa y hacen otra? ¿Por qué creerles a aquellos que dicen que son cristianos y no predican en su trabajo, no viven en su matrimonio lo que están diciendo, no comparten con su familia el mensaje de salvación? Son personas hirientes, enojadas, pero cargan una Biblia y van al templo. ¿Por qué? Hacer eso, hermanos, es aceptar la mentira. Y el padre de toda mentira es Satanás. Y cualquiera que sigue esa conducta no agrada a Dios. Por eso Jesús les dijo a los fariseos, ustedes son de vuestro padre el diablo, porque vuestro padre es mentiroso desde el principio y además es homicida. Y ustedes, fariseos, judíos, me quieren matar a mí. Y dijeron ellos, no, nosotros no somos hijos del diablo.
Nosotros somos hijos de Abraham. Sus antepasados, que eran muchas generaciones, habían creído, pero su vida de ellos no era transformada. Y en un día estaban gritando todos a Pilato: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Entonces el cristianismo, hermanos, no es predicar con palabras y la vida distinta. No. Entonces vamos a concluir. Nosotros como Pablo debemos renunciar a compartir a Cristo con sabiduría humana. Yo no voy a ser como ese ateo que se sabía la Biblia de memoria. Y sépanlo, entre nosotros hubo una persona que sabía mucho de Biblia y aconsejaba y daba estudios en su casa, pero no vivía el Evangelio. Se le enfrentó a su pecado y se le dijo: esto no es posible. Eso no es ser cristiano, es una mentira. ¿Y saben qué decidió? No venir. Es más cómodo no venir que enfrentar y arrepentirse. Debemos esforzarnos en medio de nuestra debilidad y con temor presentar a Jesús como Señor y Salvador. Y a todas las personas que nos sea posible, confiando en el poder de su palabra. Hebreos 4:12. Miren, piénsenlo. Cuando nosotros vamos a llevar la palabra es la que hace el cambio, no yo. No adornen su voz, hablen como hablan, pero hablen la palabra de Dios. Y dice ahí que nuestra fe, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué quiere decir? Que cuando usted predica la palabra, muchas personas hasta lo dicen: ¿me sabe algo? ¿O me lo está diciendo al tanteo? Porque le estás hablando del mensaje y le está calando. Pero no es tu palabra, es la palabra de Dios. Y tú síguela enseñando. Recordemos siempre que es el Espíritu Santo el que convence. Juan 16, 7 y 8. Nosotros no queremos convencer a las personas. En esta iglesia no vamos a convencer a nadie. No es así. Yo no quiero convencer a nadie. Yo voy a decir la verdad. Ustedes la van a escuchar, yo la voy a escuchar. Y yo voy a decidir si la practico o no. Y entonces yo tengo que decir: voy a vivir lo que he escuchado, lo que me enseñaron, lo que he leído en la casa, en el devocional. Dice en Juan 16:7: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién es el que va a convencer? Pues el Espíritu Santo. Entonces, cuando usted esté hablando de Cristo, lo está haciendo en el poder de Dios que usted está reflejando. Usted no se angustie si la gente no cree, no tenga miedo. Si la gente se enoja, no tenga miedo. Usted hable de Cristo. Porque si la palabra de Dios no le cambia, ¿qué caso tiene que le cambie tu amistad? ¿Qué caso tiene que te sigan a ti por lo que le ayudas? No, es el Espíritu Santo el que te tiene que convencer. Oremos que la fe de todos esté fundada en el poder de Dios que transforma. El poder de Dios transforma. Bienvenidos todos a la transformación de vida. Bienvenidos todos a ese estilo de: yo vivo en paz ya perdoné, ya ayudé, ya estoy respetando a mi padre y a mi madre, ya estoy haciendo mejor administración, ya hablo con amor a mi esposa, ya cumplo mis responsabilidades en el trabajo, y como mujer yo ya respeto a mi marido. Y bueno, es una cosa diferente. Pero una iglesia cristiana que su vida no es transformada y que no está predicando a Cristo en el poder de Dios, es una iglesia que está enferma y no está produciendo nada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cada día dediquemos tiempo a leer, a meditar en la Biblia, a orar, para hablar de Cristo con poder.
Hermanos, hagámoslo. Si ustedes supieran, y pasa frecuentemente, que algunas personas que viajan, a donde viajan, tienen crisis. Y por las crisis buscan a Dios. Y en esa búsqueda de Dios encuentran una iglesia cristiana. Les predican a Cristo y se convierten. Y luego vienen. Y para pena de la iglesia, lo ven, lo saludan y le preguntan así: ¿por qué vienes al templo? Y te contesta: porque ya me entregué a Cristo. Y le preguntan: ¿de veras? ¿En serio? Hermanos, es una iglesia que se sorprende de lo que Dios está prometiendo hacer. Es una iglesia que ha dejado de orar. Oremos por las personas, hablémonos de Cristo en el poder de Dios, y las personas, tarde o temprano, van a tener un encuentro con Cristo y le van a decir: sí, te acepto, me arrepiento de mis pecados. O también le pueden decir: no te acepto y sigo en mis pecados. Pero ya no fue nuestra responsabilidad, es la de ellos. Ya les pasé el Evangelio. Y a lo mejor le dicen: usted es un hipócrita. Y no van a tener oportunidad de comprobarlo. Porque van a decir: tantos años que tienes en Cristo y no te has cansado. Y el que está en Cristo, nueva criatura es. Y el cansancio ya no está, sino está el poder con el cual somos transformados día a día de gloria en gloria. Amén. Entonces vamos a orar y hablar de Cristo. Vamos a hablar de Cristo en el poder de Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias en estos momentos porque tú eres bueno y porque la misión que nos has dado es una misión ya ganada por Cristo Jesús. Ya hay victoria. Y nos has enviado porque tu palabra tiene poder y tu Espíritu Santo convence, y te queremos pedir que quites cualquier cosa que nos estorbe y que ese poder de Dios nos transforme primeramente a nosotros, para que otros viendo anhelen ser transformados por el poder de tu Espíritu Santo y tu palabra. Bendícenos, Señor, y al salir sigue obrando en esta ciudad y donde quiera que vayamos para hablar de ti con poder. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos.